Bueno, lo que pasa siempre que tenemos un problema o una situación real, ¿por dónde empezamos, no? ¿Por dónde empezamos? Por las líneas de conexión, vale, pero ¿por dónde atacamos el problema? Habíamos visto que teníamos 5 funciones así sencillas, ¿no? En los circuitos, que eran la marcha, el paro, cuando tengo un mando por pulsos, la realimentación, que sirve para que la señal de la marcha prevalezca, se mantenga, se memorice, y luego teníamos otras dos que eran la dependencia y la incompatibilidad. Bueno, incompatibilidades aquí no voy a tener ninguna, de esa ya me olvido, tengo que jugar con 4. La dependencia, puede que la tenga según cómo lo mire, aquí ya es una cuestión un poco relativa. Yo voy a deciros que dependencia de momento no hay, ¿vale? Sí que podemos analizar desde el punto de vista de que el ventilador funcione depende del horario, depende de que esté la calefacción activa, de la señal del relé, y de que yo haya activado la calefacción, ¿no? Desde ese punto de vista sí podemos verlo como una dependencia. Pero bueno, yo os voy a decir que lo vamos a ver desde el punto de vista de una señal de nivel. Yo tengo 3 señales que simultáneamente están activas y directamente me va a conectar la bobina de ese contactor y va a funcionar, ¿vale? ¿Cómo teníamos, os acordáis cómo teníamos que conectar los contactos cuando queríamos que estuviesen todos activos a la vez para que funcionase el receptor? ¿Cómo los conectábamos? Tenías el 50%, Sala. Es en serie. En el montaje de la primera práctica pusimos 2 pulsadores en paralelo. Y en ese caso, dando a uno de ellos, cualquiera de ellos, la lámpara es encendida. Cuando daba a los dos también. Y luego los poníamos en serie, haciendo pasar la corriente primero por uno y luego por el otro. De esa manera tienen que estar los dos a la vez. Lo que yo quiero hacer, la parte del circuito que me va a conectar lo que es el ventilador propiamente, no va a ser ni más ni menos que esos 3 contactos en serie. Voy a tener el contacto de K1A, este sería el K1M, voy a tener el contacto que viene de fuera del K2A, coge el que quieras debajo de las mesas. Esa es la señal de que la calefacción está funcionando, que le viene del exterior. Y luego aquí arriba, que está dentro del mismo cuadro, tendría este que lo vamos a llamar por la letra B. Es como si fuese un sensor, en este caso detecta el horario. Esa sería la alimentación del contactor. Y si queréis, si tiene protección térmica, que no lo hemos dicho aquí, bueno, vamos a dejar la protección térmica de momento. Así, ya está, con las condiciones que dimos. Esa es la alimentación del contactor, no tiene más, son 3 contactos en serie. Cuando está el horario, está funcionando la calefacción, que es el K2A, y he activado yo con mi marcha y paro el relé K1A, va a funcionar el ventilador. Bueno, ¿qué nos queda? Quedan los pulsadores, nos queda la señalización. Aquí tendríamos, por ejemplo, el K1A. Venga, intentad hacer vosotros el circuito de alimentación del K1A. Es muy sencillo, tiene un pulsador de marcha y un pulsador de paro, no tiene más. Aquí lo que tenemos que poner es el primer apartado del enunciado. Para que funcione deberá estar activado un relé K1A. Lo que estoy haciendo en esa rama del circuito es activar el relé K1A. Gobernado por pulsadores de marcha y paro. Es decir, tengo un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Y tenemos que señalizar su funcionamiento y su parada. Se van a ser otras 2 ramas que van a estar justo al lado. Pero bueno, vamos con esta, la bobina. Venga, esto lo sabéis hacer. Creo. Ya hemos activado un relé con pulsador de marcha y pulsador de paro. Me parece que era la práctica 2.
Queremos activar ese relé con un pulsador de marcha y desactivarlo con un pulsador de paro. Ni más ni menos. Es lo que queremos hacer. Lo hemos hecho en la práctica 2. Bueno, y en otras. Lo hemos hecho también en la 4 o en la 5, ya desde distintos puntos. Aquí es un único punto. Es más fácil porque tengo el pulsador de marcha y paro en el mismo cuadro. Necesitaré unas bornas para salir a la tapa, ¿no? Pero cuando quiero hacer un mando por pulso, recordad que tengo que tener marcha, paro y la tercera función, que es la realimentación. Marcha, paro y realimentación. Venga, 2 minutos para que lo dibujéis ahí y damos la solución de esa parte. Ese esquema me lo tengo que aprender, tengo que grabarlo a fuego ahí en la cabeza. Marcha, paro, realimentación es la base. Luego, cuando programemos, que es lo que hoy en día se suele hacer en todas las instalaciones, también es la base de la programación, el mismo esquema, el mismo funcionamiento, marcha, paro, realimentación. Con otras técnicas, porque estaremos programando, pero el mismo principio. Y no os asustéis que por pensar no cae el pelo, ¿eh? A mí me cayó por otras causas, no por pensar. Penséis alguno que si el profe está así, coño, pues igual me quedo igual si pienso demasiado, no hay problema. Bueno, vamos a ponerlo entonces, a ver si coincide lo que habéis hecho con lo que voy a hacer yo, al menos que se parezca. Un pulsador de paro, que lo habíamos llamado, me parece que S1. Las bornas las numero al final. Yo voy a ir poniendo bornas ahí. Luego, aquí tendré un pulsador de marcha, que lo llamamos S2, y otra borna para volver de él. Y luego aquí en paralelo tendremos la realimentación. Esa parte del circuito, marcha, paro, realimentación. El operario, quien esté ahí en el taller, le da al pulsador de marcha y se conecta la calefacción. La deja activada para cuando se den las otras condiciones, claro. Esto solo es una de las condiciones de funcionamiento. Y si quiero apagarlo, pues la apago ahí. Es el típico mando que se llama de habilitación. En lenguaje de automatismos, eso es una habilitación. Es algo que pone a un receptor en condiciones de funcionar, pero que directamente no lo activa. Habilita que pueda funcionar. Vamos a ver más ejemplos y más ejercicios con eso. Eso lo vamos a hacer cuando programemos, lo haremos normalmente con un único pulsador. Si pulsas, activas, y si pulsas otra vez, desactivas. Como las iluminaciones en una instalación domótica, por ejemplo, que van con pulsadores, lo mismo. Por ejemplo, las escaleras de un centro comercial. Llega el de seguridad, la persona que conecte, mete la llave, le da el pulsador de llave y la escalera se conecta. Le señalizará ahí en el cuadro que está ya habilitada y luego a lo mejor cuando llegue la primera persona que pase por la célula que hay arriba, la escalera o el pasillo este de aeropuerto se empieza a mover y ya se está moviendo hasta que, bueno, lleve un tiempo sin pasar nadie que se separa. Hay veces que se paran y otras veces que lo ponen a una velocidad reducida para... Más que nada porque si monta una persona y está parado y de repente arranca, puede asustarse o te puedes caer. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Nos queda la parte fácil, que es señalizar. Ahora queremos señalizar 3 cosas. Que está en marcha,
el K1A, es decir, que está la instalación habilitada, que está parada o que está deshabilitada y que esté funcionando efectivamente la ventilación. ¿Cómo lo hacemos? Práctica 0, el último montaje o el penúltimo. ¿Cómo señalizo el paro? Con un contacto normalmente cerrado. Pues nada, aquí pongo un contacto normalmente cerrado del K1A, ¿no? Este contacto será el 1114, por ejemplo, pues aquí cojo el segundo, el 2122 del K1A. Y aquí me iría al piloto de paro, que me parece que era el 1, ¿no? Habíamos dicho. Sí, el 1, que era el de color rojo. El P1, y aquí me faltaría ponerle pues su borna, ¿no? De salida. Y por aquí le pondremos una borna para los pilotos del cuadro, de neutro. Quiero señalizar luego la habilitación de la instalación, que está conectado el K1A. Eso lo hago con un contacto normalmente abierto. Ahí pondría el K1A y cogería el tercer contacto, el 3.1, 3.4 en este caso porque es abierto. Y ahí tendría el P2, que es el de color verde, que es el de habilitación o el de marcha de la instalación. Y por último me queda señalizar la marcha del ventilador. La marcha del ventilador la hago exactamente de la misma manera. Los contactores tienen contactos auxiliares también, como los relés, en esos son iguales. Luego tienen otros contactos que el relé no tiene, que son los de fuerza, que son los que conectan realmente el motor. Pero yo para el circuito de mando utilizo los contactos de mando. Cogería, por ejemplo, el 1314, que tienen todos los contactores. Y como en este caso no necesita realimentación, pues directamente me iría al piloto luminoso P3, ¿no? Y esa sería la instalación completa. Bueno, ¿cómo tendría la instalación para enumerar las bornas, ¿no? ¿Qué localizaciones tendría? Tendría por una parte el fondo del cuadro, tendría por otro lado la tapa, tendría donde está el cuadro de la calefacción, esto no es parte de la instalación que yo estoy haciendo, pero de ahí me va a venir la señal del K2A, ahí es donde tengo realmente el K2A, está ahí, aquí tengo el B1, aquí tengo el K1A, aquí tengo el K1M, ¿vale? Todo eso lo tengo instalado ahí. En la tapa tengo el S1, tengo el S2 y tengo P1, P2 y P3. ¿Vale? Y aquí tengo el bornero. Tendré un bornero, por ejemplo, X1, que es el de fuerza, y tendré un bornero X2, que es el de mando, ¿no? Esto sería fuerza. La fuerza todavía no la hemos visto, estamos viendo solamente el mando. Vale, ¿qué mangueras tendría yo por aquí? ¿Qué grupos de cables? Pues de aquí me va a salir un grupo de cables para la tapa y un par de cables que son los que van al cuadro de calefacción, que es donde tengo la señal del K2A. ¿Por qué os dibujo hoy los cables? Bueno, porque se suele tener juntos las bornas que correspondan al mismo cable. Se ponen con números seguidos. ¿Para qué? Porque imaginaos que tenéis un cable que os llega de una señal que tiene, por ejemplo, 8 conductores. Esas 8 bornas de esos 8 cables deberían de estar juntas porque si no tengo que pelar un montón de cable para irme
a sitios distintos del bornero. Mientras que si voy a la misma zona del bornero, todos los voy a pelar la misma longitud. Vale, haría el taladro con el presastopas más o menos en medio de la zona donde va y pelo todos la misma longitud y me queda perfecto el cable. Todos igual y todos juntos. Entonces, por eso yo siempre número las bornas al final. Bueno, luego tendría mangueras de fuerza que van aquí al motor. Este es la que iría al motor del ventilador. ¿Vale? Pero esa no me incumbe ahora porque no estamos en ello. Luego esas mangueras, lógicamente, entrarían desde el bornero adentro del cuadro. Copiarlo, sí. La verga no, la pizarra. O sea, hablar correctamente. Bueno, según todo eso, si numeramos, yo podría dejar, por ejemplo, las dos primeras bornas para ese cable que viene del otro cuadro, de ese contacto K2A. B1 el reloj. Este sería, por ejemplo, del bornero X2, que es en el que estoy, esto sería la borna 1, y esta sería la borna 2. Luego tendría aquí, del bornero X2, las otras ya en orden, ¿no? La 3, esta sería la 4, la 5, 3, 4 y 5. Aquí en el esquema, todas son del X2. Todas son del bornero X2. Son de esta parte de aquí, que es la parte del bornero de mando. Aquí puse fuerza en el X1 y mando en el X2. Fuerza y mando. Y nada, las últimas. Esta sería la 6, la 7 y la 8. Y la del neutro, la última, ¿no? Que sería la 9. Bornero X2, borna 9. Las bornas siempre ponemos el bornero, que en este caso es el mismo para todas, y el número de borna dentro del bornero. Venga, os dejo que lo copiéis y preguntamos todas las dudas que se nos ocurran. A dolor. Es el motor. Fuerza normalmente llamamos a las conexiones que van a los motores, a los receptores grandes. Voy a haceros una pregunta ahora en cuanto lo copiéis sobre la solución.
Venga, 30 segundos y os hago la pregunta, a ver si me la sabéis responder. Bueno, la pregunta es la siguiente. Ya tenemos ese ventilador, vamos a imaginar que es el de ahí. Yo quiero añadir una condición más, que es que quiero que funcione solamente si realmente hace frío. Imaginaos que tengo la calefacción encendida, estoy dentro del horario, yo lo he dejado activado, pero quiero que funcione solo si hay una temperatura más baja de lo normal. ¿Cómo se llama ese sensor? ¿Sabes cómo se llama? Un termostato. Muy bien, un termostato. ¿Dónde meteríamos ese contacto del termostato? ¿Meteríamos aquí? Lo meteríamos también en serie y en esa rama de ahí le añadiríamos una condición más. En vez de tener 3 contactos en serie, tendría 4. Termostato se dibujaría de esta manera, para que veáis cómo es el símbolo. Los termostatos que son mecánicos, los tradicionales, tienen un contacto cerrado y se dibujan con esa letra, que es la letra Z griega. ¿Vale? Se puede meter dentro del rectángulo de relé y con una línea discontinua. ¿Vale? Es la letra que se suele utilizar para representar temperatura. Ese contacto lo pondríamos en serie con los otros. Y ya tendría una condición más, que sería que solo va a funcionar si realmente no tengo la temperatura que yo selecciono en el termostato. ¿Vale? Lo que hace es normalmente cerrado porque el termostato, cuando está frío, cuando no alcanza la temperatura, el contacto está cerrado y deja pasar la corriente, con lo cual estaría funcionando. Y cuando alcanza la temperatura, ese contacto se abre. Es un funcionamiento muy similar al bimetal del térmico, prácticamente lo mismo. 2 metales, diferente coeficiente de dilatación. Cuando con el calor uno se dilata un poco más, el circuito, el conjunto se dobla y me actúa sobre el contacto. Me lo abre en este caso. Este no es programable, no es electrónico, no, pero funcionan de maravilla. Un termostato de estos te dura toda la vida. Que tenga una calefacción de gas o eléctrica también, se utilizan con todas. Lo tienes allí y a lo mejor tienes el termostato que tenías hace 30 años cuando construyeron el piso. Y funciona de miedo. No, esto sería de los mecánicos, ni siquiera con mercurio, mecánico. Mercurio es muy tóxico hoy en día, ya no se puede utilizar para nada, teóricamente. Termómetros ya no son ni de mercurio, de alcohol, son los que venden. Lo pondríamos aquí en serie, ya no voy a modificar el esquema, pero sería añadirlo ahí. Vale. ¿Preguntas? ¿El qué? Vale. Aquí lo que tienes son contactos, como los que tienes en el relé. Tienes el contacto abierto, que si es de un relé es un contacto conmutado, va a acabar en 1,4. O si es de un contactor, que son contactos abiertos simples, sería 1,3, 1,4. Y luego tienes el cerrado, que se dibuja así. Que este acaba en, si es de un relé, en 1,2. Bueno, y si es de un contactor también, porque también acaba en 1,2. Venga, pues lo dejamos aquí. No nos queda la hora completa, pero el rato que nos queda en el tablero, a ver lo que podemos...